Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 6883, el año 2025. A continuación, se dará lectura del acta. Buenos días. Martes 19 de agosto de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 6883-2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por el consorcio AMC-HIC, conformado por las empresas AMC Ingenieros SAC y HIC Ingenieros Consultores SAC, en el marco del concurso público número 002-2025-GRJ/CS, primera convocatoria, convocado el 21 de marzo de 2025 por el Gobierno Regional de Junín para la contratación de consultoría para la supervisión de obra, mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera tramo MP.P24A para Tuciyali, Capiro, Río Venado, Guaguari, Ipoqui, MP.PE5S, Boca Chení, distrito de Satipo, Río Negro de la provincia de Satipo, el departamento de Junín, con código único de inversiones número 2619944. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe legal el abogado Ronald Enrique Delgado Flores, con colegiatura de abogados de Lima número 30.047. Asimismo, se encuentra el tercer administrado, Consorcio Vial Junín, conformado por la empresa CIMM Ingeniería y Construcciones SAC, del señor Carlos Antonio Conde Suárez. Para realizar el informe legal se encuentra el abogado Víctor Gustavo Reategui Oliva, con colegiatura de abogados de Lima número 64.084. Asimismo, el abogado Jorge Enrique Céspedes Ramírez, con colegiatura de abogados de Lima número 18.324. De igual forma, se encuentra la entidad para realizar el informe de hechos el señor Marcial Mansueto Pomachagua Vega, con DNI número 42804793. Nota: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, consorcio AMC-HIC, por el espacio de 10 minutos. Señor Ronald Delgado, adelante. Muy buenos días a todos los presentes. La presentación que vamos a hacer va a tratar básicamente sobre los siguientes temas, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre el tema de la sustanabilidad de nuestra oferta, y en segundo término, sobre los problemas con la calificación y evaluación de la oferta de Consorcio Vial Junín que fue adjudicado con la buena prueba. La razón por la que nuestra oferta no fue admitida está vinculada a la falta de firma y falta de legalización de la promesa de consorcio contenida en la oferta. Como explicamos en nuestro recurso, digamos, la razón por la que no adjuntamos la promesa de consorcio legalizada, a pesar de que ya la teníamos, es porque este proceso tiene una cosa muy singular, ¿no? Una suerte de requisito un poco escondido en la página 49 de las bases, en la que señalaban una cosa que no existe, nunca he visto en otro proceso de selección, en el que exigían que la promesa de consorcio incluya un compromiso de todos los integrantes de responsabilizarse por los vicios ocultos. Esto no existe en otros procesos, es una cosa bastante singular, y cuando se encontró este requisito, se decidió presentar la promesa, no presentar la promesa de consorcio que ya estaba legalizada, que no tenía este requisito, sino presentar un documento que no tenía legalizadas las firmas de los consorciados. Esto en base al principio de predictibilidad o de confianza legítima, es un principio que rige todo procedimiento administrativo,
que señala que las entidades de la administración pública, lo que incluye a las entidades que organizan los procesos de elección y al Tribunal del OCE, deben respetar los precedentes o las decisiones previas porque los administrados actúan en base a esas decisiones. En ese sentido, nosotros conocemos que la norma dice expresamente que la falta de firmas es subsanable y también que es subsanable la falta de legalización de firmas, ¿no? Entonces, contando estos dos supuestos de la norma, es clarísimo que se puede presentar una promesa formal de consorcio sin firmas porque el comité de selección está obligado a darnos el plazo de subsanación. Esto además está confirmado, como dijimos, por precedentes de este tribunal, los cuales han señalado que efectivamente, en primer lugar, la falta de firma dentro de la promesa de consorcio sí constituye un supuesto subsanable, ¿no? Interpretando que no forma parte del contenido mínimo de la promesa de consorcio y, por supuesto, señalando que también puede subsanarse la falta de legalización, porque eso está previsto expresamente en la norma. Entonces, nosotros, basados en estos precedentes que son clarísimos, decidimos presentar el documento de esta forma porque consideramos que había más riesgo de no ser adecuadamente calificado si es que no se incluía esta línea que señalamos, es bastante singular, que pone en las bases integradas de comprometerse a responsabilizarse por los vicios ocultos que puedan descubrirse. Sin embargo, la entidad, el comité de selección, actuando de manera contraria a lo que señala expresamente la ley, decidió no admitir nuestra propuesta y señala en su informe técnico legal, al igual que el tercero administrado, que esta falta de firma no sería subsanable, haciendo una interpretación bastante curiosa de la norma, ¿no? Como la norma señala la falta de la legalización de alguna firma, interpretan que alguna significa que solo puede subsanarse la falta de legalización de una firma, ¿no? Que en toda la oferta solo podría legalizarse o subsanarse la legalización de una firma en toda la oferta técnica, cosa que es absurda, ¿no? Cuando utiliza la palabra alguna, la norma, no está limitando a que sea una sola subsanación en toda la oferta. Por otro lado, tampoco puede considerarse que esta falta de legalización implique que no se puede saber que las empresas tenían la voluntad de consorciarse, porque como ustedes saben, actualmente el SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones por el Estado, para que se pueda presentar una oferta en consorcio, exige, ¿no?, que ingrese con su código de usuario del SEACE uno de los postores, miembros del consorcio, que es el que cuelga la oferta, pero además el sistema solo admite la oferta si el otro consorciado o los otros consorciados también lo autorizan mediante su clave. Esto está vigente de hace 2 o 3 años y eso permite asegurarnos que una oferta solo puede ser colgada si todos los consorciados están de acuerdo en que se presente la oferta. Es decir, no podría ir ninguna empresa en consorcio sin haber estado voluntariamente comprometida. Debemos señalar que nosotros ya teníamos una vez que se presentaron las ofertas, procedimos a legalizar la promesa de consorcio de manera correcta, y esa es la que hemos presentado como anexo en el recurso de impugnación, ¿no? O sea, ya está totalmente subsanado. La interpretación que hace la entidad en su informe técnico legal, que la legalización debiera ser en una fecha previa a la presentación de ofertas, tampoco es correcta, porque el reglamento no señala eso. El reglamento señala que deben ser anteriores a la emisión de la oferta las certificaciones que emiten entidades públicas. Ese es el único documento que la norma señala que debe tener una fecha de emisión anterior a la presentación de ofertas para que pueda ser subsanada. En el caso de la legalización de firmas o la falta de firma, en ningún lugar se señala que estas deban tener una fecha anterior a la de presentación de ofertas. Ahora bien, nosotros en aplicación del principio de eficiencia y eficacia, le pedimos al tribunal que, tomando en cuenta que ya ha tomado conocimiento de que ese documento ya está subsanado, pueda de manera directa declarar que está subsanado y se continúe con el procedimiento de selección.
Alternativamente, si el tribunal considera que, digamos, no está entre sus potestades de considerar esto ya subsanado, lo que tendría que ordenar a la entidad es que retrotraiga el proceso para que nos otorgue el plazo de subsanación establecido en la norma. Eso respecto a la subsanación de nuestra oferta. La segunda parte de nuestra impugnación está vinculada a la necesidad de que se descalifique la oferta de Consorcio Vial Junín, el consorcio que fue adjudicado con la Buena Pro, porque su oferta contiene, dentro de los diversos documentos, toda su oferta económica, es decir, su oferta técnica está incluyendo su oferta económica, cosa que el artículo 82 del reglamento aplicable a este proceso de selección señala expresamente que constituye una causal de descalificación. La norma dice expresamente, las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas. En este caso, lo que contiene la oferta es el precio total. O sea, ustedes pueden ver esta imagen que tiene un color verde. Es una copia de un documento que está en su oferta técnica, en su metodología propuesta, donde señalan cuál va a ser el costo total del servicio y ponen la suma de 3.729.272, suma que es exactamente la misma de su oferta económica. Es decir, si contiene un elemento de su oferta económica, contiene su precio ofertado, ¿no? Esto es clarísimo. Tanto la entidad como el postor impugnado han señalado que esto no sería una vulneración y que supuestamente las bases integradas habrían exigido que se coloque estos costos, lo cual es falso. En efecto, lo que solicita las bases integradas es presentar dentro de la metodología la programación de la gestión de recursos. Eso que está en la pantalla es expresamente lo que dicen las bases integradas. Dice gestión de recursos, ¿no? Que debe contener el uso de cada uno de los recursos previstos en la estructura de costos del servicio de consultoría con una descripción y su programación respectiva. La programación es asignar a cada actividad un lugar en el tiempo, ¿no? Programar. Sí. ¿Le resta un minuto, por favor? Correcto. En este caso, en ningún lugar dice que debe colocarse los costos. Dice que se coloque en esta programación los recursos previstos en la estructura de costos. En la estructura de costos, por ejemplo, dice una camioneta, el recurso es la camioneta. Un ingeniero jefe de supervisión, el recurso es el ingeniero jefe de supervisión. El costo no forma parte del recurso, por lo cual no es cierto que las bases integradas hayan exigido que se presente este documento. Ahí termino con mi presentación. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del Tesoro Administrado del Consorcio Vial Junín por el espacio de 10 minutos. Señores Víctor Reategui y Jorge Céspedes, adelante. Buenos días, señor magistrado, señor presidente, señores vocales, señor abogado de la parte contraria. Voy a proceder a hacer presentación de diapositivas, señor magistrado. Claro. Señor presidente, venimos en representación del tercer administrado Consorcio Vial Junín, conformado por CIMM Ingeniería y Construcción SAC y el señor Condeso Suárez Carlos Antonio. En el proceso de selección que nos ocupa, en el expediente 6883-2025 TSE. Nuestras pretensiones son las siguientes: que se declare infundado el recurso de apelación en todos los extremos solicitados por el impugnante, que se sostenga el acto administrativo de otorgamiento de la Buena Pro, se confirme, ratifique la Buena Pro otorgada a nuestra representada Consorcio Vial Junín en el presente procedimiento de selección, y como tercera pretensión, que se mantenga firme la decisión del comité de selección de no admitir la oferta del impugnante por no haber cumplido con un requisito excluyente, y como cuarta pretensión, que se estimen todas y cada una de las pretensiones del apelante en todos sus extremos. La descalificación del apelante, señor magistrado, señor presidente vocales, es legal, fundada y consideramos que conforme a derecho, toda vez que el consorcio impugnante AMC-HYC
fue descalificado, como ya manifestó, porque no presentó la promesa de consorcio con firmas legalizadas, como lo establecía el anexo 5. Y este no es un requisito meramente formal, sino que es esencial y excluyente. Y bueno, el impugnante manifiesta que no presentó sus firmas legalizadas, su promesa de consorcio confirmado y legalizado, porque no estaba de acuerdo con las bases integradas. Sin embargo, no hizo ninguna consulta, ninguna observación a las mismas. El incumplimiento es insubsanable toda vez que el artículo 60 del reglamento lo establece que solo se puede subsanar si es que hubiera habido una firma, pero no había ninguna de las dos firmas, ni ha habido subsanación. El señor presenta en su recurso de impugnación, pretendiendo de que se subsane en esta sede de apelación, en el anexo 1B, aparece que ha firmado y legalizado posteriormente, entre los días 1 y 11 y 17 de julio de este año, subsana el anexo 5. La subsanación solo procede cuando se requiera que como ya mencioné, alguna de los consorciados haya firmado y haya legalizado la firma, ¿no? Pero aquí en este caso no, han presentado el documento y ellos dicen de que ha sido ellos primero dicen que ha sido por un error suyo, porque no lo han advertido. Y ahora está manifestando otro argumento totalmente distinto, cuestionando las bases integradas. Hay resoluciones al respecto del Tribunal de Contrataciones, como la 4228-2022 de la segunda sala, que afirma que también conforme se desprende de la normativa antes citada, queda claro que resulta subsanable los errores formales, tales como la falta de firma, legalización material de una firma, siendo que el presente caso concurre en ambos supuestos, por lo que son susceptibles de subsanación. Sin embargo, en este caso concreto, no tenían firmas ni estaban subsanadas ninguna de las firmas de ambos consorciados. Consideramos también que, como lo dice las resoluciones del tribunal, ha habido negligencia por parte del impugnante, porque ellos dicen que no se han percatado, que también han suscrito la declaración jurada número 2, del anexo número 2, hay una declaración jurada en las cuales ellos manifiestan tener expresa conocimiento y aceptar y someterse a las bases integradas del procedimiento. Ahora, sin embargo, están argumentando de que no estaban de acuerdo con las bases integradas y que por eso no presentaron su promesa de consorcio legalizada debidamente. Recordarle al tribunal que ellos presentaron su declaración jurada en el anexo 2, estaba establecido en las bases integradas que todo postor que se presentaba al presente del procedimiento de selección tenía pleno conocimiento de las bases integradas y de las reglas del presente procedimiento de selección. Hay resoluciones como la 3481-2022 que señalan, hay reiterada jurisprudencia al respecto, que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y que son ley para las partes, son un contrato. La resolución 1987-2025 de la Sala 3 también menciona acerca de la diligencia al presentar las ofertas y que estas deben ser claras, congruentes, de tal modo que el comité de selección no pueda realizar interpretaciones. Ahora, el impugnante cuestiona que hemos presentado información que era parte de la oferta económica en la oferta técnica. Se refiere específicamente al folio 1082. Sin embargo, ha hecho un recorte de esa página 1082 para tratar de sorprender y echar agua a su argumentación de la descalificación de nuestra oferta. Nosotros hemos presentado un plan de recursos, lo cual es un documento estratégico que detalla los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto o alcanzar los objetos de una organización. Incluye la identificación, organización, asignación de recursos como personal, presupuesto, materiales, tiempo y habilidades, entre otros. Este plan ayuda a garantizar que la organización tenga los recursos adecuados en el momento oportuno para lograr sus metas de manera eficiente, a fin de que la entidad tenga la certeza de que se va a hacer la ejecución contractual a plena satisfacción de la entidad. Entonces, nosotros hemos presentado un programa respectivo con un desarrollo GAN
y un cronograma valorizado. En el anexo 6 de la oferta económica se presentó de manera separada, en cumplimiento de la forma descrita por la presentación de ofertas en consultoría de obra, el mismo que se halla en la plataforma web de SEACE. No se reveló el monto total ofertado ni los precios unitarios económicos, sino una programación técnica del uso de recursos basados en costos referenciales establecidos para cada recurso en la estructura citada, por cuanto así fue requerido. Hay jurisprudencia también, como la 3481-2022 de la Sala 4, en que establece lo mismo que las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento de selección, y nosotros hemos cumplido con las bases del comité de selección. No se puede descalificar a un postor por haber cumplido con lo que exige la base de las bases integradas del presente procedimiento de selección, lo que no ha hecho el postor impugnante, no cumplió con las bases integradas. Es más, lo está manifestando, está diciendo de que estaba en desacuerdo con que hayan manifestado que uno se sea responsable por los vicios ocultos que pudieran haber en el proceso de selección, lo cual también demuestra de que entonces no tenía certeza de contratar, no tenía la voluntad de contratar, y no tenía seriedad entonces, porque ¿por qué tendría temor? Porque en las bases integradas se expresara de que uno se hace responsable de los vicios ocultos. También cuestionan nuestras experiencias, como la experiencia 1 y la experiencia 5. ¿Por qué? Porque manifiestan de que no hemos expresado los porcentajes de participación de los consorciados. Sin embargo, no manifiesta que en aquella época estaba vigente la Directiva 16-2012-OCE en el año 2015 y que no exigía que se especificara exactamente cuáles eran las obligaciones, sino los porcentajes de los contratantes, de los consorciados. Lo mismo ocurre con el contrato 2-2018, en el que está vigente la Directiva 2-2016-OCE/CD. Asimismo, también nosotros hemos presentado experiencia por el monto mínimo exigible a 1.2 veces el valor referencial de 4.475.126. Y nosotros, incluso si es que se desestimaran nuestras experiencias impugnadas, nosotros superaríamos también lo mínimo requerido por las bases integradas, que son 4.706.415.77. No procede con otorgar la buena prueba al apelante tampoco, porque él ha sido no admitido. Asimismo, también quiere usar esta sede como vía para ser calificado y evaluado. Sin embargo, como decimos, y lo ha manifestado el propio impugnante, estaba en desacuerdo con las bases integradas. No sabían por qué, entonces siguió presentando su oferta. Entonces, también ellos mencionan un precedente, una resolución 4691-2025, consideramos que tampoco se aplica al presente caso. Por estas consideraciones, señores magistrados, señor presidente, señores vocales, solicitamos que se declare infundado el presente recurso de apelación por todos los extremos, que se confirme y ratifique la buena pro a nuestra representada, y que se mantenga firme la decisión del comité de selección de no emitir la oferta del apelante, y que se estimen todas sus pretensiones en todos los extremos, por lo que hemos manifestado. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad Gobierno Regional de Junín, sede central, por el espacio de 10 minutos. Señor Marcial Machagua, adelante. Buenos días, señor presidente, señores vocales de la sala y a los presentes en esta audiencia. Si bien es cierto, el caso que nos ocupa es el recurso de apelación interpuesto por el consorcio AM6HIS, debemos manifestar en principio que este recurso de apelación tiene 6 petitorios, ¿no? A lo que voy a detallar los hechos de acuerdo a la relación de petitorios que hizo el postor impugnante. Sin antes tener en consideración lo dispuesto en las distintas resoluciones del Tribunal de Contrataciones, que ha establecido pues que las bases integradas constituyen reglas definitivas de los procedimientos de selección
Y es en función de esto, o de este documento, en que el comité, los postores, y se deben guiar, ¿no? Para poder realizar la calificación y evaluación de las ofertas. De igual forma, se ha establecido que el postor debe ser diligente al presentar sus ofertas y deben presentar las ofertas deben ser claras y congruentes. El apelante indica que ha cambiado su promesa de consorcio y que por ello carece de las firmas. Pero sin embargo, el apelante en su anexo 2, en lo que corresponde a la declaratoria el contenido mínimo, declara pues conocer, ¿no? Conocer las bases y someterse a ellas. Contrario a ello, en esta audiencia el apelante indica que existió una exigencia asolapada, oculta, que requería, que debería, o que le obligó a cambiar a último momento su promesa de consorcio. Lo cual, esta exigencia, por políticas de la entidad, ya que hemos tenido inconvenientes en situaciones futuras de un procedimiento de selección con los vicios ocultos, se ha tomado por determinación o por obligación incorporar esta exigencia y que ninguno de los consorciados pues se liberen de esta obligación de responder por los vicios ocultos. Ahora bien, la Directiva 05/2019, que regula la participación de los proveedores en consorcio, establece en su numeral 7.42 el contenido mínimo de una promesa de consorcio. El mismo que dice, la promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de los integrantes o sus representantes legales, debiendo contener necesariamente la información siguiente, ¿no? Identificación, designación de representante, domicilio, etcétera, etcétera. Y en la parte final, textualmente dice, el incumplimiento del contenido mínimo de la promesa de consorcio no es subsanable. Entonces, señor presidente, señores vocales, estamos pues en un evidente irresponsabilidad del postor al haber pues presentado una oferta incompleta. Ahora dice que en todo caso, ¿quién presentó la oferta? Se sobreentiende que es uno de los consorciados. Por lo tanto, la promesa de consorcio debería haber tenido mínimamente una firma. Por lo cual, en este extremo, en esta pretensión, señores miembros del tribunal, no sería pues aceptable esta conducta de este consorcio. Además, en su propio recurso de apelación indica, hace referencia a la resolución 4228/2022 del Tribunal de Contrataciones de la Sala 2. Esta apelación corresponde a un caso distinto, cuando el consorcio, uno de los consorciados, no ha suscrito. Pero en este caso, el apelante en la promesa de consorcio existía una firma y existía la legalización de esa firma. Solo carecía de una firma y de la legalización de esa firma. Ahora bien, de la pretensión número 2, indica que se debe otorgar el plazo de ley para subsanar las observaciones, no correspondería por los argumentos realizados en este acto. Sobre la descalificación, la pretensión 3, la descalificación de la oferta presentada por el consorcio Vial Junín. En este caso, la información a la que hace
referencia al impugnante al afirmar que el postor adjudicatario habría revelado información alguna, pues que forma parte de la oferta económica. A entender del comité de selección responsable de la conducción del presente procedimiento de selección, el postor adjudicatario se habría limitado a efectuar la programación valorizada correspondiente a los recursos de la estructura de costos que forma parte, pues, de las bases integradas. El mismo que fue objeto de consulta y por lo tanto se ha subsanado la estructura de costos. Por ello existe en la plataforma que existe una estructura de costos subsanada. Asimismo, en las bases integradas se ha solicitado, pues, la gestión de recursos de cada uno de los integrantes o de cada uno de los recursos previstos en la estructura de costos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tenemos el anexo 6 que es la oferta económica y la estructura de costos, o la programación valorizada presentada por el postor. A entender del comité de selección, la oferta presentada por el postor no habría revelado, ¿en razón de qué? De que la oferta económica se disgrega dos servicios, que es uno la supervisión y otro la liquidación. En la supervisión nosotros podemos tener el monto ofertado, que es 3.661.162. El mismo de la liquidación, que es 68.109. Si revisamos la propuesta, la oferta presentada por el postor adjudicatario, solo hace referencia en este caso coincidentemente al monto final que establece la estructura de costos, mas no está disgregando los dos servicios. Por lo tanto, también el argumento del impugnante no tendría asidero legal. Ahora bien, nos solicitan también que se descalifique, o que no, en caso de no descalificarse al postor adjudicatario, que se reste el puntaje de evaluación. Como ya ha manifestado el tercero administrado, el representante del tercero administrado, que el postor adjudicatario ha acreditado un monto por encima de lo solicitado, que es 1.2 veces del valor referencial. Por lo tanto, tampoco tendría asidero en este extremo. Que el quinto petitorio se le otorgue la buena pro, que también no correspondería por las razones expuestas en esta audiencia. Señor Pomachagua, un minuto, por favor. Gracias, señor presidente. Finalmente, para poder indicar que el postor de manera irresponsable habría presentado una oferta incompleta, el mismo que no correspondería a la subsanación. De ser el caso de subsanar, se estaría pues vulnerando la norma de contrataciones, las directivas que han surgido a través de la norma de contrataciones, y que pues estaríamos avalando la irresponsabilidad de postores de presentar documentos incongruentes inclusive, porque en su anexo 2 indica que conoce y se somete a las bases, y que contrariamente en la oferta o ahora en su argumento indica que sí existió un error, y porque existía un tipo de una exigencia oculta, por ello ha cambiado a última hora. Por los argumentos expuestos, señores miembros del tribunal, solicito que se declare infundada en todos sus extremos la presente apelación. Gracias. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí. Por 3 minutos, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, en primer lugar, recordar tanto a la entidad como al tercer administrado
que nosotros en ningún momento hemos cuestionado las bases integradas. Es decir, nosotros no estamos pidiendo que se nos aplique alguna disposición de las bases integradas. No, nosotros lo que hemos señalado es que estas bases tienen una disposición bastante curiosa, que es la que nos llevó a sustituir la promesa de consorcio. Pero nosotros no hemos dicho que no las vamos a aplicar, que las desconocemos, que no se apliquen. Eso no forma parte de nuestros cuestionamientos, por lo cual toda la argumentación referida a ese extremo carece de sentido. En segundo lugar, queremos señalar que, primero, ninguna base podría pedir que se presente un cronograma valorizado, porque eso contravendría lo que dice la norma, que no debe haber elementos de la oferta económica dentro de la oferta técnica. Y las bases no exigen un cronograma valorizado. Lo que dicen textualmente es que los recursos, que son los conceptos, que están en la estructura de costos, sean considerados en una programación, es decir, se indique en qué momento van a ser utilizados. Es decir, por ejemplo, el carro, no hay que decir cuánto cuesta, sino lo voy a usar el mes 1, el mes 2, el mes 3. El jefe de supervisión, no hay que decir cuánto se le va a pagar, sino el jefe de supervisión va a participar en el proyecto el mes 1, el mes 2, el mes 10, etc. Eso es lo que piden las bases integradas. Y finalmente, no es cierto que el postor simplemente haya colocado los costos que están en la estructura de costos de las bases, porque por lo menos en dos conceptos distintos pone sus propios precios. La camioneta doble cabina 4x4, el precio que consigna es su precio propio, no es el precio que está en la estructura de costos de las bases. Lo mismo en el costo fotografías, filmaciones, impresiones y copias. Los costos que pone el postor al que le adjudicaron son sus costos propios, los de su propia oferta económica, no son los de las bases integradas. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes de terceros administrados si van a hacer uso de su derecho de duplicar. Sí, señor presidente, le voy a hacer el uso de la palabra al doctor Jorge Céspedes. Ok, señor Buenos Céspedes, días, encienda su sí. cámara, por favor. Buenos días, señor presidente, señores Buenos días. vocales. Por 3 minutos. Adelante. Con su venia. Señor presidente, resulta evidente que al presentar una promesa de consorcio sin firmas, la representación en modo alguno se ha acreditado. Ahora, dice que es subsanable. El problema es que el artículo 60 del reglamento de la ley claramente establece que lo único que se puede subsanar es una firma con legalización. E incluso la resolución que ha presentado ellos como antecedente administrativo también establece que es una sola firma. Lógicamente que al no contener las firmas de los representantes, esta sería una oferta espuria, que ya anteriormente se ha establecido por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, que al faltar las firmas en la promesa de consorcio, no hay forma de subsanarlo. Otro aspecto de carácter importante, y antes que se nos agote el tiempo, es que en las bases del procedimiento de selección se establecía la presentación de un plan, y ese plan ha sido presentado. Una cosa es el plan de recursos determinado en las bases del procedimiento de selección, y otra cosa muy diferente es, evidentemente, la propuesta económica. Son dos cosas separadas que así se han tomado en consideración en las bases del procedimiento de selección y en los diversos procedimientos determinados por las bases estandarizadas del OS. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar información a su exposición inicial. Sí, señor presidente. Solamente dejar en claro, que el postor impugnante ahora cambia de versión, indica que no está diciendo que no ha cuestionado las bases o que no está cuestionando las bases, pero evidentemente se puede apreciar que está cuestionando las bases por haber solicitado una obligación que debes contener en la promesa de consorcio. Entonces, hace ver de manera clara su falta de diligencia al momento de formular pues su oferta, porque al haber presentado el anexo 2 en la que indica que conoce y se somete a las bases,
Entonces, sabía y entendía, o da a entender que ya ha pues dado lectura el contenido íntegro de las bases, y por eso es la que está presentando su oferta. Ahora, en cuanto a al cronograma que también manifiesta, existen dos cronogramas que se ha publicado en el SEACE. Una que es la primigenia, que ha sido materia de cuestionamiento en las consultas y observaciones, y otra que se ha subido ya subsanado, por lo cual se debe tener en consideración esas aclaraciones. Gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes, el impugnante, el tercero administrado y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. Sí, por favor. Adelante. Doctor, ¿se le escucha un poco bajo? ¿Qué tal? Buenos días con todos los presentes. En principio, por favor, para el representante, el impugnante. Si pueden encender su cámara y su audio, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, entiendo que la no admisión de su oferta ha sido debido a que la promesa de consorcio no cuenta con firmas ni se encuentra legalizada, ¿verdad? Correcto. ¿En qué se habría originado ello? Al comienzo hizo una referencia, pero si quisiera, por favor, poder escucharlo un poco más. Sí. Como hemos mostrado en nuestro recurso de apelación, nosotros sí teníamos una promesa de consorcio con los formatos estándar, ya legalizada, con fecha previa a la presentación de ofertas. Solo de manera informativa lo hemos anexado como anexo 1A de nuestra subsanación del recurso de apelación. Sin embargo, al revisar cuidadosamente las bases, porque es nuestra obligación, precisamente porque en el anexo 2 declaramos que las conocemos, vimos que tenía una particularidad, que decía que debía incluirse dentro de la promesa de consorcio una declaración de responsabilidad por los vicios ocultos. Como el documento ya legalizado no lo tenía, se decidió presentar una promesa de consorcio sin legalización, ¿no? Bajo el entendido de que conforme al artículo 60, esos son supuestos subsanables, ¿no? Y efectivamente después se legalizó porque estábamos a la espera de que el comité de selección, como señala la norma, nos dé el plazo de subsanación, cosa que no ocurrió, ¿no? Por eso que ya tenemos el documento listo. Es decir, en resumen, ustedes ya sí, puedo ver que hay un anexo de una oferta, perdón, de una promesa legalizada del 7 como parte de su recurso, pero al percatarse de esta regla en las bases, deciden, digamos, no presentar ese documento y más bien presentar uno para que se les pida la subsanación. Ese es el trasfondo de su recurso, ¿verdad? Exactamente. Correcto, entiendo, muchas gracias. Una pregunta, por favor, también para los representantes. No, en realidad para la entidad en principio, por favor. Si pueden encender su cámara y su audio, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. Esta exigencia que se ha requerido, ¿cuál es el sustento que habría tenido su representada para incluirlo? Es poco usual que se requiera algo así, por eso le consulto. ¿Y cuál es la razón de ello? ¿Tiene algún sustento normativo, algún sustento en algún aspecto, o es algo que a su entidad le pareció algo adecuado para este caso en concreto? No es solo para este caso, señor vocal. Nosotros, como entidad, como política, se ha establecido exigir que en la promesa de consorcio se establezca de carácter obligatorio que cada uno de los consorciados se comprometan a cumplir con los vicios o con la subsanación de los vicios ocultos. ¿En razón de qué? Ya se ha tenido situaciones que se nos han ido quizás en perjuicio de la entidad, a razón de que cuando se le requiere para el cumplimiento del vicio oculto, nos indican que eso no va a formar parte de la promesa de consorcio, que eso lo tiene que ver el otro consorciado, o eso lo va a responder el otro consorciado. Entonces, a razón de ello, en
en todos los procedimientos de selección se solicita que cada uno de los integrantes puedan obligarse a cumplir con con los vicios ocultos. Ok, entiendo la posición. ¿Considera usted entonces que la normativa de contratación pública no es suficiente para este caso, sino que necesitan que se contemple ello expresamente en la promesa formal? Es así, ¿verdad? Correcto. Ok, comprendo la posición. Muchas gracias. No tengo más preguntas que realizar, señor presidente. Gracias. Doctor César Llanos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. No cuento con preguntas, gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días con todos. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.